sagrario, ¿sí? Aquí ya el catecismo, estamos entrando al catecismo, dice, ¿no? Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyeron edificios destinados al culto. Aquí podemos ver al lado, lo he puesto a propósito, no es porque no es por otra razón, no es que fue lo primero que se me apareció, no. Ahí vemos la fachada de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Era un palacio que Constantino le regaló al Papa y esa es la Catedral de Roma en realidad. Muchos piensan que es el Vaticano, ¿no? El Vaticano es donde está la actual residencia del Papa, pero la catedral del Papa es San Juan de Letrán y al lado está el Palacio de Letrán por donde muchísimo tiempo han vivido los papas, ¿no? Pues bien, estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados con Dios, reconciliados y unidos en Cristo. ¿La residencia del Papa es Santa María? No, el Papa Francisco vive en Santa Marta, que es una casa que está en el espacio de las colinas vaticanas, ¿no? Pero el Papa Francisco vive allí, porque desde un comienzo él dijo que necesitaba esa interacción, ¿no? En cambio, los papas anteriores han vivido en el Palacio Apostólico y y el Papa Francisco sigue despachando desde ahí. O sea, es su oficina, digamos así, ¿no? Pero vivir ahí no vive ahí, vive en la casa de Santa Marta, ¿no? Pues bien, entonces decía pues que estos lugares, pues donde está permitido, pues se construyen iglesias, ¿no? Templos. Yo en lo personal no me gusta usar la palabra templo porque es muy universal. O sea, templos también han tenido los egipcios y templos también le llaman los protestantes y a mí me gusta, es un gusto personal hablar más de iglesia, iglesia con minúscula, claro, en lugar de hablar de templo, ¿no? Porque templo hasta el que se inventa mañana una iglesia puede llamarle a su casa templo, ¿no? Este es un número que a mí me parece muy importante porque es el resumen de lo que es una iglesia, ¿no? Es lo que expresa la razón de ser de la iglesia como edificio, ¿no? Y me permito leerlo completo. En la casa de oración, primer detalle, es una casa de oración, no es un mercado, no es una pollería, no es una cancha de fútbol, es una casa de oración. Y este detalle, perdonen que me entretenga aquí un ratito, es algo que tiene que volver y volver y volver a resonar en la mente de todos los cristianos católicos, porque, por ejemplo, cuando hay una misa de difuntos queda clarísima la imagen, la gente no se ubica dónde está, y eso es tristísimo, y muchas veces la gente no se ubica porque nosotros tampoco les damos buen ejemplo de cómo debemos estar en esa casa de oración. Acuérdense del pasaje famoso de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Jesús estaba irritado porque la casa, el templo, lo habían convertido en un mercado y se habían olvidado de eso, ¿no? De que es casa de oración. Bien. Se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles, esto es, ojo, algo que ya hemos visto, la asamblea, y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecidos por nosotros en el altar del sacrificio. En casi todas las religiones siempre hay un altar y siempre hay un sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa. Ese es otro punto que ha salido a lo largo del curso, ¿no? O sea, la belleza no es ostentación, la belleza es belleza.
ya el gusto es subjetivo, el gusto es de cada uno, que si para uno es más bonito una cosa y para el otro es más bonita la otra, pues bien, ¿no? En gustos y colores no han dicho los autores, pero que tiene que ser bello, tiene que ser bello, ¿no? Tiene que ser hermosa, dice aquí, y apropiada para la oración. Y eso es otra condición, ¿no? De la casa de Dios. Eh, es verdad que en muchos de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, nuestras comunidades, por diversas razones, muchas veces el espacio sagrado se ha usado para otros fines, ¿no? Pero esos otros fines no tienen que desfigurar la razón original. Y luego dice para las celebraciones sagradas, ¿no? La Eucaristía, la oración y los sacramentos. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo. Eh, ya en algunos momentos he puesto algunos ejemplos de qué cosa no se debe hacer y, y ya los pueden aplicar aquí también, ¿no? O sea, se habla de una belleza, de una hermosura que no debe estar condicionada por las circunstancias puntuales, ¿no? Vamos a suponer por un momento, ¿no? Que es mi cumpleaños. Entonces, como es mi cumpleaños, pues van a poner carteles, ¿no? De feliz cumpleaños, Padre Martín, ¿no? O no sé, alguna otra cosa, ¿no? Por ahí. O sea, de eso no se trata. La iglesia tiene que guardar cierto equilibrio, de tal manera que no se desfigure, como ya les decía, su razón de ser. Vamos a empezar a hablar de algunos espacios sagrados. Aquí está el altar de la Basílica de San Pedro. Un dato curioso, ¿no? Curiosamente, la última vez que el Papa Francisco presidió en ese altar fue el 2 de febrero del año pasado. Y hoy día leía de una de estas páginas de Facebook que trata de liturgia, que decía que era, claro, la última vez que besó ese altar, porque luego ha celebrado en otro altar que está en la parte de atrás, que de hecho es donde los papas han presidido por muchísimos siglos las celebraciones en San Pedro. Entonces, claro, la anécdota de hoy es eso, ¿no? Que hace un año exactamente fue la última vez que el Papa besó ese altar, ¿no? El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor. Como ustedes podrán ver en esa fotografía, hay una cruz al medio. Es algo que entró mucho con el Papa Benedicto XVI, pero que no es por un capricho, es porque responde a la realidad. O sea, el altar es el Calvario. Y la mejor manera de saber qué es el Calvario es poniendo la cruz. Aquí yo no voy a entrar a criticar a nadie ni nada, ¿no? Pero cada uno sabe lo que hay en su corazón y las motivaciones para celebrar la liturgia. Pero a veces algunos piensan que la cruz al medio es un estorbo, porque como que rompe el diálogo. Y la pregunta que habría que hacer es si uno va a la misa para que te miren a ti. Uno no va a la misa para que me miren a mí. Al contrario, uno va a la misa a participar del misterio pascual de Cristo. Entonces poner la cruz en el centro del altar. Ojo, esto es opinión, no es norma, ¿eh? Es tener visible a lo que estamos haciendo. No tanto al personaje, no tanto a la persona, sino el misterio pascual. En cada misa, seguramente ustedes ya lo saben, se renueva incruentamente la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y poner la cruz en el centro del altar o cerca de él me remite a ese misterio, ¿no? La cruz nunca ha sido y nunca será un estorbo. Aquí puede salir una pregunta, ¿es el Cristo crucificado o es el Cristo resucitado? Pues es el Cristo crucificado. En algunas iglesias hay un Cristo resucitado colgado en la pared o por ahí cerca, pero no es tanto el que tiene que estar ahí, el que tiene que presidir es el crucificado. Pues yo no soy el que maneja la sala de espera. Es el
chico que se encarga, si alguien puede hacerle saber, le dice, por favor. Bien. Pues ya les digo que yo no soy el que maneja la sala de espera, es el encargado. Si alguno puede salir y avisarle, pues le agradecería. Bien. Eh, el altar, vuelvo al comienzo, de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Acuérdense pues que del costado abierto sale la sangre y el agua, ¿no? Entonces la cruz tiene esa fuerte carga sacramental. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, ojo con esto, esto es lo más importante. Se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. Aquí está citando la ordenación del misal romano. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó. De ahí que en muchos lugares, por ejemplo, se ponen las reliquias, ¿no? Entonces, eh, esto como que nos remite a esa realidad, ¿no? Luego tenemos el tabernáculo, ¿no? O lo que conocemos coloquialmente como el sagrario. Dice que debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer a la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Con la reforma litúrgica, el sagrario en algunos lugares se ha desplazado a otros espacios. Por ejemplo, cuando se construye una iglesia nueva, se recomienda que debe haber una capilla del Santísimo y en esa capilla se debe reservar el Santísimo Sacramento. En otras se ha puesto un costado del presbiterio, en otras simplemente se ha mantenido al centro, ¿no? Pero se le da otra forma. Entonces, el, el tabernáculo, el sagrario, debe ser ese lugar más noble, más digno. ¿Por qué? Porque ahí se queda Jesús. Aunque no lo dice aquí, yo sí les digo, porque está previsto, está dicho en las normas litúrgicas, ¿por qué se reserva el Santísimo Sacramento? Para dos cosas. La primera de todas, curiosamente, no es para la oración, es para tener la reserva eucarística para llevar a los enfermos y además para, el, para la oración personal, ¿no? Es curioso, ¿no? A veces se plantea al revés, ¿no? Pero es así. Luego habla aunque no lo dice aquí, del lugar de los óleos. En algunas iglesias, muchas de ellas muy antiguas, hay como un sagrario más modesto, y ahí se ponen los óleos sagrados, ¿no? Habla el Santo Crisma, el mirón, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Cuando estamos hablando del santuario es lo mismo que hablar del presbiterio. El presbiterio es ese espacio grande donde está el altar, donde está la sede, donde está el ambón, donde está el sagrario, ¿no? Se puede colocar junto a él, del Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Luego nos habla de la sede. ¿Qué es la sede? No es un asiento bonito que, que sirve para que el padre se sienta cómodo mientras celebra la misa cuando le toca estar sentado. No, no. Es, tiene una carga simbólica mayor, ¿no? La sede del obispo, la cátedra, o la sede del sacerdote debe significar su oficio de presidente. Desde ahí se presiden muchas acciones litúrgicas. Debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Entonces, hay momentos en que el sacerdote debe recurrir a la sede, ¿no?
Por ejemplo, una cosa que es bien curiosa, bien curiosa. Eh, por ejemplo, cuando uno estudia el tema de la homilía, Aux input mode. cuando Ven, uno mami, estudia, acompáñame. aquí te acompañamos todos, no te vayas. Pues cuando uno estudia el tema de la homilía, jerarquiza dónde se debe de hacer y dice que la homilía en realidad se debe hacer desde la sede. Y en la ordenación de las lecturas de la misa, es un libro litúrgico que está en los leccionarios, que regula cómo debe ser la liturgia de la palabra, dice que se debe hacer en la sede y da la posibilidad que se puede hacer o de pie o sentado. Incluso yo mismo pensaba hasta hace no mucho tiempo, pues que el sacerdote no podía decir la homilía sentado, y claro que la puede decir. Son cosas que uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? El riesgo de predicar sentado es que uno le gana la tentación de hablar mucho. Suele pasar. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que la sede no es simplemente un asiento bonito para que el padre esté cómodo, sino que debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. El ambón. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Pues es eso, o sea, el ambón no es simplemente un fascistol, ¿no? O sea, no es que al guitarrista le quitamos el fascistol y ahí leemos la palabra, no. Por muchísimo tiempo toda la liturgia de la palabra se desarrollaba desde el altar también, ¿no? Y además no hay que confundir el tema de los óleos, Hello, perdón, ¿qué estoy hablando? No Consuelo hay que habla. confundir el Estoy ambón en clase con y ya no el puedo salir, púlpito, ¿ya? porque alguno puede confundir, ¿no? Antiguamente Sí, habían estoy en púlpitos. casa porque ya estoy haciendo la clase. ¿Ya? Gracias. Ana, Muy bien, continúo. Entonces, no hay que confundir lo que era un púlpito, que era un lugar donde se predicaba, tenía cierta altura, ¿no? Y desde ahí se dirigía el sacerdote. Y otra cosa es el ambón, que es un mueble, por llamarlo así, que se ha recuperado con el Concilio Vaticano II, y que es esa mesa de la palabra de Dios. Ojo, el ambón, ¿para qué no se usa? No se usa para hacer municiones, por ejemplo. En muchos lugares estuvo extendido por algún tiempo que se usaba el ambón para leer las lecturas y para decir las municiones, y no. ¿Qué sí se debe hacer en el ambón? Algo que precisamente está confundido, las peticiones. Porque ¿qué son las peticiones? Es la palabra de Dios orada. Pero muchos piensan que las peticiones más bien es como unas municiones más que hay que hacerlas en el fascistol del monitor. Y no es así. Entonces, ¿qué se hace en el ambón? Se lee las lecturas, luego se hacen las peticiones, se puede hacer la homilía y en la Pascua, en la noche de la vigilia pascual, desde ahí se canta el pregón pascual. Después, para nada más se debe usar el ambón. Y procurar que el monitor o el cantor hagan lo que le corresponde en otro facistol, atril o mueble que les ayude a cumplir su función. El bautisterio, que aunque no lo dice, pero es. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo. Si ustedes alguna vez han venido o vienen a mi parroquia, que como ya les he comentado con mucho orgullo, que es la iglesia más antigua de la diócesis, uno entra y a la mano derecha está el bautisterio, que precisamente es el bautisterio más antiguo.
Y es un espacio pequeño en realidad. El de la catedral de nosotros, la catedral de Lurín, es un espacio un poquito ya más grande. Parece que cuando ya hicieron la iglesia de la reducción indígena de Lurín, ahí ya lo pensaron un poquito más. Porque nuestra iglesia, la de Pachacamac, es un poquito más corta y los espacios más pequeños. En cambio, la de Lurín es un poquito más grande y el bautisterio es un poquito más grande. Entonces, el bautisterio es eso, ¿no? El lugar del bautismo, ¿no? En las iglesias antiguas, si alguno tiene la oportunidad de darse cuenta, hay dos lugares a la entrada de la iglesia, el bautisterio y el confesionario, que son los dos lugares de la purificación. Y ojo, esto no es casual porque a lo largo de la evolución de la liturgia, pues uno para ingresar al templo se purificaba. Y eso no es casual, porque los judíos para entrar al templo se purificaban. Ahora, en algunos lugares, imitando el ejemplo de los judíos, pues se pusieron fuentes con agua para que se limpien antes de ingresar, ¿no? Pero nosotros, viéndolo más, digamos así, desde el lado espiritual, pues de lo que se trata es esto, ¿no? El bautismo y la confesión. Dice aquí, por tanto, todo templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, ¿no? En las iglesias, en muchas, en las entradas hay como dos fuentecitas donde uno toma el agua bendita, ¿no? Ahora, por ejemplo, está prohibido poner agua bendita, ¿no? En la entrada de las iglesias, ¿no? Porque es un foco de contagio. Dicen que ya se está solucionando el problema que había, es un problema de red. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia, por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. El confesionario. El confesionario debe ser un espacio privado, debe ser un espacio donde se salvaguarda la reserva de la identidad de la persona. Lo que voy a decir es más una opinión mía, es una opinión personal. A mí me da mucha penita cuando hay que confesar a espacio abierto, porque se pierde esa delicadeza del sigilo sacramental. No estoy hablando de ventilar los pecados, pero el penitente, y yo como penitente, yo espero la privacidad, ¿no? Porque estoy ventilando mi conciencia. Entonces, lo oportuno es tener espacios para la confesión preparados, ¿no? En algunos lugares tienen unos confesionarios muy sencillitos, muy prácticos, ¿no? En algunas iglesias, incluso de aquí, de esta diócesis, ¿no? Tienen esos reclinatorios que se levanta una, como una especie de malla, ¿no? Y luego están los otros, o como este, que son más elaborados, en fin, hay de todo. Pero debe ser un lugar, pues, que te mueva a confesar, que te den ganas de confesarte, ¿no? El templo debe ser un lugar que invita al recogimiento, a la oración silenciosa que se prolonga en la gran plegaria de la Eucaristía, ¿no? Entonces, la iglesia, el templo, como dice el catecismo, tiene que ser ese espacio, ¿no? En donde eh, se favorece al silencio. Hay un autor famosísimo y buenísimo que ha estado muy involucrado en el tema de la liturgia, Romano Guardini, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado de él, tiene un famoso libro que se llama El espíritu de la liturgia, que es un clásico. El cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, saca un libro con el mismo, casi el mismo título, es el mismo título, solo que más grande, en homenaje al aporte de Guardini, ¿no? Y hay un libro bonito que ojalá tengan oportunidad de leerlo, que se llama Los signos sagrados. Eh,
En ese libro, cuando habla de la puerta, va explicando todo lo que hay en una iglesia, ¿no? Y cuando habla de la puerta, él pone ahí un pensamiento más o menos así, ¿no? Cuando llegas a la puerta de la iglesia, párate un momento y haz el acto de decirte, de aquí en adelante entro al mundo de Dios y de aquí para atrás dejo el mundo de los hombres, ¿no? Entonces cuando uno entra al templo, ya ha salido más de una vez, pues la liturgia, el espacio y todo, tienen que remitirme al cielo, ¿no? Tienen que hacerme trascender, ¿no? No me puedo quedar en el mundo, ¿no? Entonces, el templo tiene que ayudar a esto, ¿no? Y finalmente, el templo tiene una significación escatológica, lo que acabo de decir. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. El libro de Romano Guardini del que estaba hablando hace un momento se llama Los signos sagrados. No lo veo a la mano por aquí, como para enseñárselo. No, no, no. Sí, ahí lo vi. Listo. Como me quedan minutos, a ver, vamos a buscar lo que dice lo de la puerta, ¿no? A ver si lo leo a modo de epílogo de este curso. La puerta. Este libro se lee facilísimo, ¿eh? Yo me lo leí en una tarde. A ver, dice aquí, ¿no? Por eso, de la calle a la iglesia hay unas gradas que parecen decir, vas arriba a la casa de oración, cerca de Dios. Sí, si nosotros tuviéramos esto en cuenta, ¿no? Vamos cerca de Dios. Y nuevamente las hay de la nave y nuevamente las hay de la nave del templo al presbiterio que sugiere. Ahora entramos en el Santísimo. Y por fin otras para llegar al altar, y al subirlas susurran al oído aquello que Dios dijo a Moisés en el monte Oreb. Quítate el calzado, porque es santo el suelo que pisas. El altar es umbral de la eternidad. Interesante. Bueno, en fin, hay muchos más detalles que se pueden leer y se pueden decir, ¿no? De, de esto. Es este el librito, Los signos sagrados, de Romano Guardini. Es un libro buenísimo, corto y muy práctico. Y que puede ayudar eso para, o sea, en la liturgia hay un peligro, el que nos encerremos en las normas, ¿no? Pero las normas adquieren sentido cuando, eh, cuando uno descubre su espiritualidad, porque si no nos encasillamos en las cosas y uno dice, no, así tiene que ser y no hay más. Pero cuando uno descubre el espíritu de la liturgia, pues descubre la riqueza que hay detrás. Es la herencia de la experiencia de iglesia. Es la, es la experiencia de la iglesia de tantos tiempos. Creo que Yolanda quiere que le enseñe el libro, ahí está. Bueno, el mío es una fotocopia, pero no es muy grande, es chiquito. Y tiene muchas páginas en blanco. Así que eso está en internet. El que lo busque seguramente lo va a encontrar. Signos Sagrados de Romano Guardini. Es un libro muy bueno. Pues eso, cuando uno descubre el espíritu auténtico en la liturgia, pues se va a dar cuenta que hay cositas pues, que van más allá, ¿no? Que no nos quedamos en lo estrictamente jurídico, sino que nos ayuda a trascender. Pues bien, yo lo dejo aquí.
no voy a avanzar más. Queda la parte de la diversidad litúrgica y la unidad del misterio, pero bueno, lo voy a dejar allí porque además son cositas que he ido diciendo en otros momentos de la clase. Se acabó. Dudas, preguntas, inquietudes. Aprovechen que solo Dios sabe si nos volveremos a encontrar. Padre Martín, buenas noches, Lela Fiorella. Hola, ¿qué tal? Padre Martín, disculpe que me interrumpa. Ayer no me envió su número por privado. No sé si me podría escribir por WhatsApp para ya reenviarle los trabajos que mis hermanos ya me han estado enviando. Ah, muy bien. Lo que sí te voy a pedir es que por favor me los mandes todos juntos. Ya, padre, yo voy a recolectar todos los trabajos y mañana a la hora que termine el plazo yo le voy a enviar. Pero no sé si usted me podría escribir ahora por WhatsApp Te lo acabo de para poder mandar. enviarle, por favor. Mira el chat, te lo acabo de mandar. Ya, padre. Ese es mi número. Padre, en el chat no me sale ningún número hasta ¿Así? ahorita. Ah, sí, ya me llegó. Ya acabo de verlo, padre. Muy bien. Bien, padre. Entonces, mañana venciéndose el plazo de lo establecido, yo le envío el trabajo de todos mis compañeros con sus nombres y apellidos respectivos. Padre, buenas noches. Una pregunta. Sí, Mi nombre es Jesús. Disculpe, hola. usted dice, comentó hace un momento que, bueno, que nuestro cuerpo es templo del Señor, pero bueno, no se diría templo del Señor, sino probablemente se diría que nuestro cuerpo puede ser iglesia del Señor. Quería hacerle una pregunta porque estoy un poco confundido. Ujú. Desde hace tiempo, yo quería hacerme, marcarme en el cuerpo un pequeño tatuaje, pero dicen que si, bueno, si nuestro cuerpo es iglesia del Señor, en este caso, ¿cómo esto puede influir? O sea, y quiero hacérmelo, pero también tengo como cierto recelo. Si me lo hago, estaré pecando, si me lo hago, estaré haciendo estaré haciendo mal, pues. Entonces quisiera que usted me despejara esa duda. A ver, la respuesta es complicada, ¿sí? Porque hay diversas opiniones. Lo que te puedo decir yo, mañana me lo puede tumbar otro, ¿no? Eh, a ver, yo pienso, ojo, es la opinión de Martina, no es la opinión de la iglesia, no es la opinión de algún teólogo, nada. Es simplemente la opinión es la opinión mía. Si vas a hacer algo que no es vulgar, hazlo con libertad. Porque hay gente pues que se tatúa cosas pues que son sacadas de sitio, ¿no? O cosas que, por ejemplo, están en otros idiomas y luego tú descubres y son barbaridades, ¿no? Entonces, si vas a hacer algo que es bueno, que es productivo, bueno, ya está. ¿Que yo te recomendaría hacerlo? No, no te recomendaría hacerlo, ¿no? Por una serie de razones, no solamente la estética, sino también que uno se expone, ¿no? Uno no sabe qué cosa puede suceder en el momento de ser tatuado, ¿no? Que sí, que es verdad que la inmensa mayoría no ha tenido ningún problema, sí, es verdad, ¿no? Pero ahí hay un margen de libertad, ¿no? Ahora, si uno va a hacerlo para poner cosas feas o cosas que no sabe qué cosas son y que terminan siendo cosas malas, pues claro, ¿no? Por ejemplo, yo a un jovencito yo no ni le recomendaría ni nada, por ejemplo, estarse tatuando el nombre de la enamorada. Eso me parece lo más, lo más peligroso que podría ser, porque tú no sabes si entre 2 días se trompean y se acabó la historia. Y de ahí tápate el nombre, ¿no? ¿No? Depende, o sea, uno tiene que conocer las circunstancias. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿qué tal?
Todos estamos escuchando la llamada. Estoy en mi clase. Yo también. Muy bien, parece que ya terminó la llamada. Muy bien. ¿Más dudas? Sí, sí. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí. ¿Se me escucha a mí? Mm, ya. A ver, dime. Ujú. A ver, primero, los salmos tienen naturaleza musical, por lo tanto, tienen que ser en lo posible cantados más que recitados. Primer punto. Segundo punto, debería haber dentro de los encargados de las lecturas, ojo, no estoy hablando específicamente del Ministerio de Lectora, estoy hablando en un sentido muy amplio. Del bloque de personas que está encargada de las lecturas, debería haber un ministerio que se encargue de salmodiar, por lo tanto, de saber cantar los salmos. Tres, si en caso no hubieran personas con esas cualidades, de repente se le puede pedir a alguien que está en el coro y tiene preparación y tiene facilidad de leer las partituras y tal, que lo haga, ¿no? Y finalmente, claro que se puede apoyar de algún instrumento musical apropiado para eso, ¿no? Yo no me imagino el salmo responsorial siendo cantado con una batería, ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Salmodiar así. Entonces, usando un instrumento adecuado, o si tiene la facilidad de cantar leyendo la música sin apoyarse en ningún instrumento, pues igual, ¿no? Mejor todavía. No sé si aclara por ahí la respuesta. Ujú, ajá. No, sí. El tema de los salmos es un tema flexible. Hay un libro del salmista que no es precisamente un libro oficial. Ojo, o sea, hay un conjunto de libros litúrgicos oficiales y hay otros que tienen la figura, tienen la apariencia, pero no lo son. Por ejemplo, la oración de los fieles, por ejemplo, el libro de la sede, por ejemplo, el libro del salmista. Entonces, ese libro en realidad es una ayuda. Entonces, encontrar ahí, está en el gradual romano. En tal caso, lo que se tendría que conocer es el gradual romano, pero el gradual romano está en tetragrama. O sea, tendrías que saber leer en tetragrama para poder cantar el gradual romano. Que dicho sea de paso, el gradual está en latín. Entonces, habría que traducirlo para poderlo cantar en la liturgia. Entonces, está esa ayuda, que es el libro del salmista, que puede ayudar, ¿no? Para, para poder cantar los salmos en misa. Y si no, pues algunos han ido haciendo algunos acordes, ¿no? Que ayuden
a cantar en los salmos, ¿no? Te escuchamos. Estás en el último minuto, porque ya me voy. A ver. Ujú. Eh, ujú. Pues eso está respondido en la clase de ayer, anteayer me parece, ¿no? Que al final daba eso, cómo deberían ser escogidos los criterios, ¿no? De la música sagrada. No, Entonces, te una remito solita. allí. No, Que te remito allí. Ahí está con bastante claridad, ¿no? gratis. ¿Verdad? ¿Quién ha dicho? Ahora, lo que no se debe hacer nunca Sí. es No, ese dicho. melodías Desde de mañana, no, a ver si. o melodías profanas, el adaptarlas para introducir algún texto o alguna composición religiosa o acercarla a la liturgia, ¿no? No, eso no hay que hacer, ¿no? Voy a hablar muy en general, ¿no? En algún lugar he escuchado algún coro que, por ejemplo, para hacerle un tono más familiar a la misa, ha adaptado algunas canciones criollas y les ha metido una letra, al parecer religiosa, ¿no? No estoy hablando, ojo, de la famosa misa criolla de Chabuca Granda, que es puntualmente para matrimonios, no es para otra cosa. Entonces, hay algunos que han adaptado algunas canciones criollas y le han metido una letra que la verdad es que no sé quién las puede haber escrito y las canta. Eso no se hace, ¿no? Pues bien, termino aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos días. Como les decía ayer, pues no se puede decir todo. Yo soy muy consciente que hay algunas cosas que incluso se pueden escapar, que no las he dicho aquí porque no se puede. O sea, la idea siempre ha sido pues completar todo lo que se puede decir en este tiempo que se da, ¿no? Y sí les invito a que sigan profundizando, ¿no? A que sigan conociendo la liturgia y que se sigan enamorando de ella, porque es el único modo que tenemos con certeza que estamos cerca de Dios, ¿no? Entonces, aprovechenla, disfrútenla, vívanla. Nosotros en este momento somos personajes excepcionales en la historia, porque dentro de 2 generaciones no van a saber lo que es celebrar la misa como la estamos celebrando en este preciso momento, ¿no? Entonces, conózcanla bien para que en el futuro puedan dar testimonio de lo que viven. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias y yo espero los trabajos hasta mañana a las 3 de la tarde. Hasta pronto. Padre, gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias, Padre Martín. Gracias, Padre. Gracias, De padre. Buenas nada. noches. Hasta pronto. Gracias, Buenas Padre noches, Martín. padre. Muchas gracias. Hemos Padre. aprendido Gracias, Padre. bastante, Buenas bastante de noches. la liturgia. Muy bien, hasta Gracias, pronto. gracias, Hagan padre. tarea, Hasta que se pronto. cuiden. Gracias, Padre Martín. Muchas Muchas gracias, gracias. padre Martín, por enseñarnos todos. Muchas gracias, Padre. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego.
Buenas noches, chicos. Me quedo con una duda. Le escribí al padre y ya no pudo responderme. De repente alguien sabe o me podría explicar porque estuve buscando en la palabra de Dios y en Levítico dice no hacerse tatuajes. Entonces, no sé si hay algún contraste o algo así. Busqué Levíticos 19:28. Gracias. Las clases empiezan la segunda a las 9 o 9:15, por favor. A las 9, las 9. A las 9, ya, gracias. Por favor, ¿podrían apagar su audio también? Ya es, padre está hablando, cuando están hablando se escucha ruido. Entonces no se logra mucho. Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, tengo aquí 2 asistentes, no me puedo quejar. No quiero ser claro en esto. Soy torpe para las redes sociales. Así que bueno, me van a perdonar esa parte. Aunque tengo aquí 2 asistentes, no me puedo quejar por eso. Bien, buenas noches. Mi nombre es Rafael González. Vamos a trabajar, a comenzar hoy con catequética. Sí, buenas noches. Rafael, ¿Se escucha bien? soy Padre Ángel Gabriel. Ah, bien. Padre Ángel. Hemos cambiado un poquito los horarios por el tema del Padre Marcelo, que está internado. No sé Ajá. si has revisado tu WhatsApp. No. Por favor. Ya hemos cambiado, entonces, para poder yo asumir el curso de escatología que ha dejado el Padre Marcelo, por tema de salud, hemos cambiado un poquito los horarios. Entonces no me corresponde hoy. No, es que te he cambiado el horario. ¿Y cuándo entro? Buenas noches a todos los alumnos. Borren. Buenas noches, padre. Buenas noches. A ver. Sí, bueno, ¿cómo se hace? Esta es una de las condiciones de las redes. Así que bueno. A ver, voy a ver si puedo enviarte el nuevo a tu WhatsApp directo, porque está en el grupo. Sí, me lo voy a enviar otra vez, porque tengo tantas cosas aquí, padre, que no lo consigo. Ya, perfecto. Ahorita. Bueno, chévere. Ahí, a ver. Buena pregunta. ¿Dónde está? Yo tampoco lo encuentro. A ver, ahí te lo envío, Rafael, a tu correo personal, ¿ya? Lo más probable es que se me haya pasado a mí y se lo he mandado a los alumnos, ¿no? A ver. ¿Ya te lo envié, Rafael? Ahí está cargando. Ya está. ¿Bien? ¿Y se fue Rafael? Ah, no, ahí estás. Dime. Dime, padre. ¿Me lo estás enviando? ¿A Escuela de Catequesis o a mí? No, a ti, al personal. A ver. No me ha llegado. O lo envío a la escuela de catequesis también. Dale, porque no me ha llegado el personal. Sí, me sale solamente enviando. Con el internet, padre, también. Problemas técnicos. Pero sí, más o menos se ha programado de modo que a ti te tocaría a mí me tocaba la semana entrante moral, pero para asumir lo del padre Marcelo hemos cambiado un poquito. Entonces yo empiezo hoy día, mañana, y tú empiezas mañana en la segunda hora. ¿Te parece? Pero corres otra hora para la otra semana, porque sería mañana, jueves, viernes completo y queda una hora. Recuerda, el viernes era una hora. Sí, queda miércoles 1 hora, viernes 1 hora, lunes 2 horas y miércoles 2 horas. Ah, bueno. ¿Pudiste ver el horario? No, pues sí, ahorita porque no hay nada ahorita. No hay nada, padre, no ha llegado nada. Qué raro, porque a mí me sale recibido tanto en el grupo como en personal tuyo. Sale enviado.
Si no, te lo envío al correo ya. Aunque no sé si después, para poder yo avanzar mi clase. Rafael. Profesor Rafael. Te escucho. Dime. Te he enviado ya ahora su correo. Si es que no le llega el correo, bueno, paciencia y buen humor. Porque no nos queda de otra. Sí, vale, sí, estas cosas hay que comprenderlas. Listo. Bien, Gracias. entonces yo inicio, Moral. Disculpen la irrupción. Tranquilo. Ya, gracias, profesor Rafael. Ya coordinamos. Y, a ver. Buenas noches. Buenas noches, padre. Bien, disculpen la irrupción. Buenas noches, padre. Disculpen la conversación delante de todos ustedes. Pero bueno, parece que ha habido, no sé, tema de tecnología, ¿no? Pero bueno, sí, se modificó. A ustedes les llegó, ¿verdad? La modificación del horario. No. ¿Tampoco? No llegó. Sí, a mí sí. A mí no. Al ciclo 1. Padre, buenas noches. Sí, sí me llegó el nuevo horario. Buenas noches. Buenas noches. Ya le llegó al hermano Rafael el horario. Recién hace 2 minutos. Listo, ahora sí. Bien, buenas noches con todos. Ahora sí, puedo compartir la página. Soy el padre Ángel Gabriel y para los que no han sufrido aún conmigo, van a sufrir lo que es el cursito de moral fundamental. Un curso muy bonito porque nos habla de la vida en Cristo, ¿bien? A través del chat de la escuela, el día de mañana estarán alcanzando los afiches o las fichas que uso yo para estas clases, ¿bien? Entonces, bueno, está la mitad del salón, ¿no? Son en lista 100, pero hay 45. Bueno, hay grupos, me parece que hay grupos también. Si no les ha llegado, traten de escribir al número de la escuela, ¿no? Quien los tiene, lo puede poner por aquí, por favor, porque no lo tengo a la mano, y mandar un mensaje, porque por lo menos hay 96 integrantes en la lista de difusión del ciclo 1.
Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es la moral. Vamos a compartir y ya está. Bien. A veces, queridos hermanos, tenemos la tentación de pensar que la moral es simplemente el conocer ciertas normas para evitar el pecado, ¿no? Eso es un poco lo que el común de los mortales y de los cristianos tiene en la mente cuando se habla de la moral, ¿no? Y por eso después hay algunas actitudes, circunstancias que un poco puede ser chocante, pero de entrada, como también lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica, la moral cristiana en definitiva es vida en Cristo, es decir, vivir como Jesús. Y no solamente vivir como Jesús, sino vivir en Jesús, ¿no? Y esto cambia mucho la perspectiva de la moral, porque podemos ver la moral como un conjunto de reglas, pero sin vida. Y podemos caer en una moral simplemente de cumplimiento, de, tengo que ir a misa, que tengo que perdonar las ofensas porque tengo que hacerlo, y no es así, ¿no? Más bien la moral nos invita a vivir como Cristo, a vivir en Cristo. Bien, entonces, algunas lluvia de ideas. Somos muchos, pero podemos participar, yo creo que 3 por cada pregunta, ¿bien? ¿Qué es la moral para ti? ¿Qué es lo que ustedes entienden por moral? ¿Nadie se anima? Buenas noches, padre. Para mí, moral es una serie de pautas que te van ayudando para la convivencia entre hermanos. Bien. ¿Qué más? Gracias. Saber diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo. Ya, sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo. Bien, ¿uno más? Buenas noches, padre Ángel Gabriel. Bueno, la moral puede ser que tenemos los valores, los principios, como persona, como humana. Bien, bien, bien. ¿Y la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué queremos ser felices? ¿O hay alguno aquí que no quiere ser feliz? Manan canchun. Bueno, la felicidad es el objetivo de todo ser humano, creo, ¿no? Bien, objetivo de todo ser humano. ¿Y por qué queremos ser felices? ¿Por qué? Estamos, como diría Sartre, en otras palabras, ¿estamos condenados a ser felices? Padre, una cita. Ahora en el tiempo de pandemia se me presentó una crisis de ansiedad. La psicóloga me dijo que me catalogó que yo era muy moralista. Eso quería saber yo un poquito por qué me dijo que yo era muy moralista y que siempre había sido moralista y por había dado este tipo de crisis de ansiedad en este tiempo de pandemia. Gracias. Eso puede ser complicado porque la pregunta es, ¿por qué te dijo eso? ¿Qué dijiste tú para que él te dijera, o qué hiciste tú para que él te dijera eso, ¿no? No simplemente el cuadro de crisis, esa es la consecuencia, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? Es que cuando dieron recién la orden de encerramiento, yo me acordé la Biblia que decía que 40 días cuando tenía sin salir de la casa, y yo esos 40 días no salí de la casa. Y la primera vez que se desató lo de la pandemia, y después de 40 días bueno, ya se me presentó. Sí, se me presentó así, ¿cómo se llama? Como que recién salía de una cueva, por decir. Y salí con mi rosario y yo le dije, tenemos que rezar el rosario a todos mis hermanos. Y
ahora ha servido, ¿verdad? Digo, ha servido porque ahora todos mis hermanos rezamos el rosario por Zoom. Pero bueno, estuve con una especie de tratamiento bendito tu moralismo, entonces. porque dice que yo les dije que recen el rosario y dijo que me tocó trabajar con una debe ser por eso, tranquila hermana, no pasa nada, ¿ya? Era el Santo Muy bien. Rosario. Tercera pregunta, ¿qué novedad nos trae Cristo para la moral? ¿Qué novedad nos trae Cristo para la moral? Ya que la hermana Consuelo decía este tema de ser moralistas, ¿no? A veces vivimos la vida cristiana por vivirla, ¿no? Y no por el sentido, ¿no? ¿Qué novedad nos trae Cristo para la moral? Ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo quien vive en nosotros. La vida de Cristo es no solamente ejemplo, sino también es el mismo cristiano que refleja a Cristo. Bien, yo creo que cuando entendemos así la moral, nos libramos de ciertas posturas moralistas, ¿no? Hay que hacer, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no. Hay que vivir en la libertad de los hijos de Dios y la ley en tanto y en cuanto nos lleve a vivir la vida en el Espíritu. Bien, vamos a introducirnos entonces lo que es la teología moral. En primer lugar, ¿qué es la teología? ¿No? La teología viene de dos palabras, dos vocablos griegos, teos y logos. Logos, como todos sabemos, es tratado, estudio, palabra, etc. Y teos es Dios, ¿no? Por lo tanto, etimológicamente hablando, la teología es el tratado de Dios o el estudio sobre Dios. Pero exactamente, podemos decir que la teología es el estudio de la intimidad de Dios. Estudiamos su intimidad. Estudiamos a Dios mismo. Dios nos va haciendo conocer su corazón. Pero este conocimiento y esta experiencia es una experiencia también reflexiva, ¿no? Por eso la teología es reflexión sobre Dios y el dato revelado. Y esto es importante entenderlo, porque no es simplemente abrir la Biblia y dar tal vez una alocución muy empoderada, muy social, muy de ONG, no, porque eso lo puede ser cualquiera. No. Un ateo puede leer la Biblia, claro que sí. Un ateo puede estudiar la Biblia, claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre un ateo y un cristiano? Si es que el cristiano lo hace bien, claro. El cristiano parte del dato revelado para meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un dato revelado, Dios nos lo ha regalado. Y el teólogo hace reflexión sobre el dato revelado, sobre lo que Dios nos ha permitido conocer. Entonces partimos de la fe, no solo la razón, pero tampoco solo la fe, es la fe y la razón. Es la razón iluminada por la fe. Esto es algo importante, queridos hermanos, ¿no? Dios nos ha regalado tanto la fe y Dios nos ha creado criaturas espirituales con racionalidad. Entonces, tanto la fe y la razón vienen de Dios y por lo tanto no debe haber contradicción entre ellas. ¿Cuáles son las fuentes para el estudio de la teología? Ya hemos citado la Sagrada Escritura, tenemos la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición no es la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? A mí me enseñaron así en el colegio. Sagrada Tradición, la procesión del Señor de los Milagros, no. La Sagrada Tradición es los escritos de los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes son los santos padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles, ¿no? Entonces, Jesús enseña a sus apóstoles. Recuerden que la Biblia, o mejor dicho, el Nuevo Testamento recién se escribe 30 años después de que Cristo ha ascendido a los cielos. Claro, y entre esos 30 años, ¿qué ha pasado? Si no había escritos, la transmisión oral. Y esa transmisión oral se llama Sagrada Tradición. Esa enseñanza que Jesús dio a sus apóstoles, los apóstoles dieron a sus discípulos. A esos discípulos se les llama padres de la iglesia. La Sagrada Tradición también es la liturgia. Cuando nosotros vamos a misa, por ejemplo, y el sacerdote utiliza la plegaria número 2, estamos utilizando una plegaria de los primeros siglos de la iglesia.
¿no? Como da cuenta San Justino en sus apologías, ¿no? En el siglo II. Entonces, es una riqueza de la iglesia, una oración que tenemos desde los orígenes, ¿no? Los doctores, ¿no? Santos doctores, ¿no? Doctores, ¿quiénes son? Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, ¿no? Tenemos a San Juan de la Cruz, tenemos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, santos doctores, es decir, personas, no doctores porque han estudiado, sino porque han tenido una experiencia tan fuerte de Dios que nos han dejado en sus escritos esas experiencias. Y de ahí conocemos también a Dios. Y también la vida de los santos también es sagrada tradición. Nosotros somos santos. Nosotros, digamos, transmitimos el evangelio, tal vez no nos tocará de manera oral por la predicación, pero sí de manera experiencial por nuestra vida, por nuestro testimonio de vida. Y eso es sagrada tradición también. La vida de los santos, ¿no? Especialmente ya los canonizados por la iglesia, ¿no? Nuestra vida también puede ser parte de la sagrada tradición si lo vivimos con fe. Bien, una tercera fuente es el magisterio. El magisterio de la iglesia es todo lo que la iglesia se ha pronunciado a través de los tiempos sobre temas de moral, sobre fe y moral, ¿no? En todo lo que la iglesia puede decir de fe y moral, no se equivoca. Pero si, por ejemplo, la iglesia se mete en ciencia, claro, ahí sí se puede equivocar porque no es lo suyo, ¿no? Lo que es cuestión de fe y moral, la iglesia siempre se ha pronunciado y eso es el magisterio. Y finalmente, quien utiliza todas estas fuentes, ¿no? La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio, son los teólogos. Los teólogos reflexionan el dato revelado. ¿Los teólogos se pueden equivocar? Claro que sí. ¿Por qué se pueden equivocar? Porque son seres humanos. ¿Por qué se pueden equivocar? Porque nuestra razón es limitada. Está herida por la fe. Perdón, está herida por el pecado. Entonces, una razón limitada, pues obviamente hace que también los teólogos no sean infalibles, ¿no? Los teólogos también se pueden equivocar. Esto es con respecto a teología. Vamos a moral, al término moral, o también al término que es familiar, casi semejante, el término ética. Bien, tanto la moral como la ética significa costumbre o hábito, ¿no? Una viene del latín, mos moris, pero también significa carácter, ¿no? El carácter, ¿no? Que nos forma, que nos hace ser lo que somos en el plano del obrar. En el griego encontramos dos tipos, ¿no? Dos vocablos, ethos y itos, que también, ¿no? Costumbre, hábito, uso, ¿no? Moda, pero también en el itos nos habla de morada o habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde aprendimos la moral? ¿Dónde aprendemos la moral nosotros? ¿Dónde aprendemos a comportarnos? ¿Dónde aprendemos los modales? En casa. En casa, ¿no? En casa. Y por eso esto tiene relación con morada, ¿no? Casa, pero también, ¿por qué morada o habitación? Porque esos principios, esos valores de vida, de comportamiento, guardan en nuestro corazón. Entonces, muestran lo que somos, ¿no? Así, la moral o la ética estudia la cualidad de las acciones. ¿Qué queremos decir cuando decimos la cualidad de las acciones o la calidad de las acciones? Toda acción puede ser o buena o mala. Esa es la cualidad, ¿no? ¿Qué calidad? ¿De qué calidad es la acción? La acción puede ser o buena o mala. Eso se encarga la moral. Y ahora, ¿qué pasa si juntamos la teología con la moral? Nos sale teología moral. ¿Qué es la teología moral? Es la reflexión teológica sobre la vida de Cristo. Entonces aquí es algo muy interesante, queridos hermanos, porque ya no estamos hablando de normas, no estamos hablando simplemente de mandamientos. No estamos diciendo, sí, hay que cumplir estos mandamientos y vamos a ir al cielo y todos felices y contentos. Ya, sí, eso sí es verdad, pero no es verdad del todo. La teología moral es la reflexión teológica sobre la vida de Cristo.
Es decir, los teólogos contemplan la vida de Cristo, una vida entregada, una vida en obediencia a Dios Padre, una vida de compasión y misericordia. Y a partir de esa reflexión sobre la vida de Cristo, vamos entendiendo la vida en el Espíritu. No que es la teología moral, la vida en el Espíritu. Todo cristiano ha de vivir movido por el Espíritu Santo. No simplemente por una fuerza voluntarista de cumplir las normas y no caer en el pecado. No, sino más bien de contemplar la vida de Cristo para hacerme uno con Cristo que habita en mí. Por eso dice, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la teología moral? Es la contemplación de la vida de Cristo para el obrar cristiano, para obrar como Cristo y alcanzar así la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en esta contemplación de la vida de Cristo para el obrar cristiano, ¿no? Supongamos, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no? Todos tenemos un vecino o una vecina, sobre todo las vecinas, que nos hacen la vida a cuadritos, ¿no? Te tiran la basura en la cara, en la casa, te la dejan ahí, o qué sé yo, ¿no? Te pintan la pared, qué sé yo, ¿no? Alguna vez hemos tenido así este tipo de vecinos, ¿no? Entonces tú, claro, a nosotros nos sale el monstruo, ¿no? Oye, qué vieja de miércoles, ¿qué te pasa? Ahora vas a ver. Y salen las culeras y todo, pues, ¿no? Ya ustedes saben, yo no digo esas cosas. Eso es actuar muy desde el yo, ¿no? Yo me impongo, oye, ¿qué te pasa, no? Pero ¿qué pasa cuando un cristiano contempla la vida de Cristo? Tenemos dos caminos. Esto es importante, así que apúntenlo porque no está en la separata, ¿no? La ficha es un pretexto, pero lo importante es lo que está en mi mente y en mi corazón. Ese es el truco, ¿ya? Dos caminos de contemplación de la vida de Cristo. Un primer camino cristiano es de mirar la vida de Cristo y preguntarse, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y, por ejemplo, contemplo cuando Cristo está siendo acusado injustamente. O contemplo a Jesús que me dice, da la otra mejilla. Entonces el cristiano dice, Cristo hizo esto. Así como Cristo hizo esto, yo también voy a hacer esto. Esto se llama imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Imito lo que hizo Cristo. Me encuentro un pobre en la calle. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cristo los acoge. Cristo tiene misericordia y compasión. Entonces, tal vez no tenga una moneda, pero sí le puedo dar un saludo, ¿no? Un saludo o una palabra de aliento. Hermano, ¿qué tal? ¿No? Dios te bendiga, voy a rezar por ti. La próxima que pase te alcanza un pancito, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ya cada quien, ¿no? Ese es un camino, la imitación de Cristo. Y esta imitación de Cristo tiene como fundamento bíblico lo que nos enseña San Pablo en Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Entonces yo contemplo a Cristo, veo cómo actúa Cristo, sus sentimientos, sus gestos, sus palabras, y yo imito esos sentimientos, gestos y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este es un primer camino. Toda nuestra vida va a tener que cruzar por este camino, pero no es un camino final, ¿no? El camino final es el segundo, el que ahora les voy a compartir. El segundo camino es la configuración con Cristo. Y esta configuración es distinta. Porque una cosa es imitar a Jesús. Imitar es, Cristo está afuera, yo miro a Cristo como un modelo y copio el actuar de Cristo. Pero cuando hablamos de configuración, estamos diciendo hacernos uno con Él. Es decir, que Él actúa en nosotros. Ya no soy yo, dice San Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Este es el fundamento bíblico. Gálatas 2:20.
vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esto, queridos hermanos, es precioso cuando lo aplicamos en nuestra vida cristiana. Entonces, nos damos cuenta que la moral cristiana no es simplemente un conjunto de normas, de mandamientos que cumplir para llegar al cielo. La moral cristiana es contemplar la vida de Cristo y dejar que Cristo viva en nosotros. Dejar que Cristo actúe en nosotros. Esto es clave. Si no entendemos esto de aquí, cuando ustedes vean mandamientos, va a ser lo mismo, ¿no? Sí, no, yo quiero estudiar moral porque quiero saber qué cosas puedo hacer que no son pecado y qué cosas evitar que sí son pecado, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? No es estar jugando a la rayita, ¿no? El límite, ¿no? Hasta aquí puedo ir, hasta acá no, acá ya es pecado. No, eso ya no es honesto, no es íntegro, ¿no? La moral cristiana es más bien contemplar la vida de Cristo para imitarle y para configurarnos con él. Bien, y en esta perspectiva, ¿qué estudia la moral cristiana? La teología moral estudia la moralidad, ¿no? O sea, la bondad o malicia de los actos libres del cristiano. Ojo, actos libres, ¿ah? Porque, por ejemplo, si estoy dormido y sueño que estoy matando o asesinando a alguien, eso no es pecado, ¿no? Porque no es un acto libre, el sueño no es voluntario, ¿no? El soñar no es un acto humano, ¿no? Es un acto del hombre. Ya lo veremos más adelante. Estudia la moral de los actos libres del cristiano en relación con su fin último sobrenatural. ¿Cuál es nuestro fin último como cristianos? El cielo. Nuestro fin último es contemplar el rostro de Dios. Ese es nuestro fin último. Llegar a la morada eterna, llegar a estar en la compañía de Dios con todos sus santos, ¿no? Y vivir contentos, felices por los siglos de los siglos, porque estamos en una familia, ¿no? Algunos pueden decir, uy, pero qué aburrido es esto de vivir por los siglos de los siglos, ¿no? Y yo les aseguro que no, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes han podido amar a una persona, ¿no? Y lo abrazan sin decirse palabras, o lo miran, ¿no? Mirarse, ¿no? Los enamorados que están en el parque mirándose con cara de borrego degollado, se miran y pierden el tiempo. Y no quisieran que eso acabe, ¿sí o no? Esa es la eternidad. O cuando sientes el abrazo de esa persona amada y no quieres que se acabe. Esa es la eternidad. ¿Ven? Entonces la eternidad no es aburrida. Y imagínense el abrazo de Dios. Ese es nuestro fin último, ¿no? El abrazo de Dios, gozar de su presencia, su compañía, y con todos los santos, con todos nuestros seres queridos, ¿no? Ese es el fin último. Entonces ya cambiamos nuestro chip. Este chip hay que cambiarlo, queridos hermanos, ¿no? No un chip de cumplir por cumplir, ¿no? Tipo Kant, ¿no? Kantiano, ¿no? El deber por el deber, o una perspectiva, como decía la hermana Consuelo, una perspectiva así moralista, no, sino una perspectiva de vida de Cristo, de vida en Cristo. Bien. Solamente una introducción, porque sí, todas estas clases, este compartir está basado en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Yo no les voy a pedir que lean tratados de moral, de teología, no, yo simplemente, y así lo van a ver en las fichas todas están con la cita del catecismo, ¿no? Las citas que vienen, ¿no? Todo está en el catecismo, ¿ya? Entonces, el catecismo, hasta hay una aplicación que la podemos descargar, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica, y lo podemos leer gratis, ¿no? Estando en conexión o sin conexión. Bien, ¿qué es el catecismo? El catecismo es la exposición completa e íntegra de la doctrina católica, ¿no? Ahí están todos los elementos de nuestra fe, gracias a la cual cualquiera puede conocer aquello que la Iglesia profesa. 1, profesa. 2, celebra. 3, vive. Y 4, ora. Son 4 acciones. Y estas 4 acciones justamente van a ayudar a hacer la división del catecismo. Proclamar. ¿Qué se proclama? La fe. La primera parte del catecismo, si ustedes ojean un poquito, es el credo, ¿no? Es verdad, hay una introducción, ¿no? El hombre capaz de Dios,
la respuesta del hombre, etcétera, pero la primera sección del catecismo es el credo, ¿no? Proclamar la fe. Segundo, después de que proclamo la fe, eso que conozco, esa fe que conozco, la celebro. La celebro. Si yo conozco, si yo proclamo que Jesús es el Señor, lo celebro en la Santa Misa, lo celebro en la oración, en los sacramentos. Y por eso la segunda parte del catecismo, que es celebrar, es la celebración del misterio cristiano, la parte litúrgica y sacramental del catecismo, ¿no? Ya los que han estudiado liturgia, ¿verdad? Con el padre Martín, ¿no? Ya ustedes han visto ya la segunda parte del catecismo, celebrar. A grandes rasgos, ¿no? Cada uno ya debe tener un estudio personal, ¿no? Una dedicación personal con el catecismo, las partes que les han enseñado, ¿no? Básicas. Eso que celebro, ¿no? Celebro que Cristo es el Señor, lo celebro en la Santa Misa, pero eso me impulsa a vivirlo, ¿no? Por eso la misa acaba, pueden ir en paz, vayan, ¿no? Vayan a contagiar la paz, ¿no? Algo así traducido, ¿no? Pueden ir en paz, ¿no? Vayan en paz transmitiendo la paz. Y por eso vivir esta fe, vivir la fe, eso se llama vida en Cristo. Porque puede pasar, y nos pasa, muchos cristianos que somos de misa, de ir a parroquia, incluso somos a veces catequistas o gentes pastorales, pues llevamos una vida muy distinta a lo que aparentamos en la parroquia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa perspectiva, ¿no? Y Cristo diría hipócrita, ¿no? Esa perspectiva de tener doble cara, ¿no? No, hay que ser íntegros, ¿no? La vida en Cristo, vivir la fe. Si yo proclamo la fe, yo celebro la fe, también he de vivir la fe. No le puedo sacar la vuelta. Y finalmente, eso que vivo también lo vivo en la oración. Orar, dialogar con Dios. Y la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro. ¿No? Eso también creo que lo han visto con el profesor Walter, la oración, ¿verdad? Y el Padre Nuestro. Entonces, a grandes rasgos, estas son las partes del catecismo y tienen esa unidad, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Que habla de la unidad, ¿no? Teología dogmática es el credo, ¿no? Teología litúrgica y sacramental, la segunda parte. Teología, la tercera parte, y finalmente la oración, teología espiritual. Este es el catecismo. Con respecto a la moral, recuerda, ahí un lapicito nos hace, ¿no? el aviso, ¿no? Recuerda, si no vivimos como proclamamos en la fe, terminaremos profesando como vivimos. Si no vivimos como proclamamos en la fe, terminaremos profesando como vivimos. Es decir, si no vivo yo que Cristo es el Señor, al final con mi vida lo voy a estar negando. Terminaremos profetando como vivimos. Si no vivo, pues no lo profesaré como Señor, como mi Señor. Muy bien. Hasta aquí la introducción de hoy día. Bien, ¿alguna duda o pregunta con respecto al tema, por favor? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Como el café. Muy bien. Entonces, vamos bajando. Y bueno, las fichas tienen en la parte última, en la espalda, ahí tienen como una parte reflexiva de tarea, ¿no? Visto lo visto, ¿qué piensas de esta frase, no? Miren a este profesor, ¿no? Está tomando su vinito con sus hielos. Dice, me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. No me gusta llevarme el trabajo a casa. ¿Qué pensamos de esta frase? Padre Ángel, buenas noches. Buenas noches, hermano. Respecto a la frase, no hay una unidad de vida o una coherencia
de lo que sus acciones con sus palabras, ¿no? Hay una ruptura. Y eso mismo sucede pues en muchas ocasiones en nuestra vida, cuando nosotros estamos delante de estudiantes o nos comportamos de una distinta forma, pero fuera de ello, pues estamos haciendo lo contrario, ¿no? Y eso es a vista y paciencia de nuestros estudiantes, personas allegadas a la iglesia, el cual ellos pueden vernos con mucha claridad cómo es esa persona, ¿no? Teniendo ese doble, digamos, ámbito de vida, ¿no? Doble vida. La doble vida, muy bien. Es importante, ¿no? Tener cuidado con la doble vida, ¿no? Porque sí, nos puede pasar, ¿no? El demonio ahí sí también nos puede engañar. Bien, ¿alguno otro que desea compartir? Padre, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. César, ¿verdad? No, Brian. Ah, ya aprendió su micro otro entonces. Creo que mi otro compañero quería hablar, no sé si quería hablar primero o puedo hablar normal. No, sí, habla normal. Se escucha un ronquido por ahí. Ya, pero sí, comparte. Ya, a ver. Bueno, lo que yo entiendo en este caso de la frase, como mencionó anteriormente mi compañero, es que no hay coherencia en lo que dice con lo que hace la persona en ese caso. Aparte de que se muestra de que esta persona, como se dice, tiende a criticar, por decirlo así, o tiende a enseñar cosas que no aplica, por decirlo así. Algo así como pasa muchas veces, muchos de nosotros, que vamos a la iglesia, de repente algunos catequistas proclaman, sí, hay que rezar así, o no, hay que ayudar a nuestro prójimo, pero sin embargo, una vez saliendo de la iglesia, no lo hacen. O de repente llevan, como se dice, una doble vida. O sea, en la iglesia soy una persona buena, tranquila, que ayuda a los demás, pero fuera de la iglesia, no, que nadie me cae, que no ayuda a nadie, como que insulta a las personas. Y, o sea, eso es lo que representa muchas veces este tipo de imágenes, en este caso. Lo que sería más que todo una, como se dice, una doble moral, si no mal recuerdo el término. Lo cual no es correcto al momento de que la persona proclame cosas, hacer cosas que no cumplen, sí. O sea, como el tema de que dice, me gano la vida dando lecciones de moral en público. O sea, en público es una persona, pero en privado soy un corrupto. O sea, cuando nadie lo ve, es otra persona. Y eso, bueno, es lo que entiendo de esta imagen, en este caso, esta frase. Bien, muy bien, Brian, gracias. No, acá Don Guido nos dice, no hay coherencia, muy bien. Y aquí la hermana Roxana ha sentenciado, ¿no? Predica, pero no practica. Interesante, ¿no? Así en sencillo, ¿no? Muy bien, gracias por su participación. Vamos a continuar entonces un poquito. ¿O alguien quiere, alguien más? Sí, padre, buenas noches. César. Compartir algo pequeño. Sin ir muy lejos, como dice la imagen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un familiar que le gustaba, por ejemplo, mucho el vicio de tomar y muchas cosas, pero por cosas de los amigos, qué sé yo, se cambió de religión, ya llegó a los hermanos los testigos. Y al principio él estaba bien, iba bien, camino según él, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veía en la iglesia, él estaba supuestamente tranquilo, todo, supuestamente era un sin criticar. De eso, no iba bien, no iba bien. Igual seguía en su ritmo de vida, de tomar, de salir, simplemente no demostraba lo que es. Y a veces nos aconsejaba, no, que ven, te invito para acá, que esa es tu vida, acá es pegada a lo que es Dios, ¿no? Me aconsejaba de una y mil maneras, pero sus actos no demostraban lo que él decía, ¿entiendes? No demostraba lo que él decía.
¿Y qué es lo que pasa? Fue tanto su confusión, porque yo le decía, tú aún no estás seguro de lo que tú quieres, le digo. Porque para que una persona realmente cambie, yo, al menos mi pensamiento mío, yo digo, no, para que una persona realmente cambie su estilo de vida, sus actos, no es necesario cambiar de religión. Eso es lo que yo pienso yo. Para que una persona realmente cambie, no es necesario cambiar de religión. Simplemente mientras uno se acerque a Dios, ore y trate de seguir con el ejemplo, lo que uno quiere dar, cambia, pues, ¿no? Pero, como le digo, esa persona o ese familiar, por un momento era una persona, o en grupo, en familia era una persona, decía muchas cosas, pero después ya era otro tipo de persona. Como que no demostraba lo que él decía hacer, ¿no? Claro. Y lo gracioso es que a veces cuando predican dicen, yo cuando era católico era un borracho, ¿no? Y yo diría, pues nunca viviste como católico, ¿no? Nunca viste como católico. Mire, justo, como tengo dos familiares, un primo, y tengo mi abuela por parte materna, ella también es testigo. Pero a veces quizás no logro entenderla porque a veces tenemos esas pequeñas discusiones, o sea, pequeños intercambios de palabras, porque mi abuela dice, pues no, que te pega la iglesia, que te pega otro. Pero, sin embargo, hay momentos en el que a veces ella, por ejemplo, hay alguna reunión, una fiesta, toma, por decir, ¿no? O sea, no es la vida que dicen ser, como deberían llevarla, ¿no? A veces está, por ejemplo, está ahí, la veo, a veces cuando llego, la veo, le digo, ¿qué pasó, abuela? Le digo. Y yo me encuentro a veces un poco pasadín de alcohol, le digo, ¿qué pasó, abuela? Le digo, ¿por qué estás así? Me dice, no, yo ya le pedí permiso a mi señor para tomar, que toque el otro. Pucha, Somos. Y le digo, no es así, pues, ¿no? Pero... Bueno, hay que rezar unos por otros para que seamos más coherentes, porque quieran o no, de una u otra manera siempre cuando una persona practica una religión, especialmente en el marco del cristianismo, de una u otra manera somos testigos, pues, ¿no? Y claro, es ante el mundo, pues, es una llamada de atención. Bien, vamos con la autoevaluación. Esta hojita la van a recibir mañana, ¿no? Les pido que tengan paciencia. Le voy a enviar al equipo de soporte y ellos le enviarán, ¿no? Dice, me interesa por conocer y estudiar más mi fe, no eso con respecto al catecismo, ¿no? Frecuento los sacramentos con alegría, ¿no? Celebrar, ¿no? Trato de vivir acorde con el evangelio, ¿no? Vivir. Oro a Dios para que Él viva más en mí, ¿no? La oración. Y quinto, ¿no? Cuestiono las enseñanzas morales de la iglesia. Cada uno pone sí, ¿no? Y esta hojita es personal, no lo tienen que devolver por si acaso, ¿ah? Porque esta autoevaluación es para ustedes. Ustedes tienen que ser sinceros con ustedes mismos y decir, ¿no? Porque a veces sí tenemos cuestionamientos sobre las enseñanzas morales de la iglesia, ¿no? Tema, no sé, pues de la vida, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Hablar del aborto por violación y demás, ¿no? No, que sí, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Entonces, ahí hay que... Mira, la dignidad de la persona humana es una y ya está, ¿no? Entonces, ahí hay que ser bien sinceros. Y como obrar cristiano, conocer las obras de misericordia, ¿no? Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Son 7 y 7. Bien, hermanos, hemos hoy día avanzado esta primera ficha, esta introducción. Ya mañana haremos ya temas y pido por favor que yo ahorita nos limita, a mí mucho me gusta usar la pizarra, no tengo pizarra ahora. Recién ayer me he mudado a mi nueva parroquia. Y lo que sí hay que estar bien atentos por el tema de... hay cositas, ¿no? Sobre todo el tema de mañana, de los siguientes temas, ¿no? Sí suele ser un poquito complicadito, ¿no? Pero con paciencia y buen humor, sí lo vamos a lograr. ¿Bien? Vamos a terminar porque ya es 10 para las 10. Vamos a alabar al Señor. Gracias por su paciencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Gracias. Amén. Nos vemos mañana. Gracias a usted, Padre. Gracias a usted, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Hasta mañana, Padre. Mañana. Hasta mañana con todos, chicos. Chao. Chao, Pati. Chao. Gracias, Padre. Hasta mañana con todos los presentes. Hasta mañana. Ya se